fairly experienced crypto trader, and I got cooked. I got completely cooked, okay? I lost $250,000 on this coin. I send it to Hayden, and I'm like, this is what I'm going to say. I'm proud to be part of this project. I like what he's doing in Argentina. I bought a lot of my own, but they also gave me coins. And he's like, you can't say that they gave that we gave you the coins. I'm like, what do you mean? I have to say that. Lo que está pasando, o lo que pasó anoche respecto a un tuit del presidente, fue como una bomba atómica para intentar bajar al presidente de un ondazo, una cosa increíble, increíble, pedir juicio político por un tuit. A ver, el presidente consideró que había ciertos inversores que le hacen bien al país y sacó un tuit. Y realmente ese tuit tuvo solo la intención de generar o mostrar cómo se podían financiar pequeñas empresas, emprendedores. Después cada uno toma su decisión. Bueno, ese tuit dejó como saldo 40.000 damnificados y unas pocas personas que se llevaron 87 millones de dólares. Digo, la intención, decía ese proyecto, era financiar emprendimientos, pero esto no fue para nada lo que ocurrió. Cómo el presidente llega a escribir eso es lo que tendrá que determinar la investigación que se lleva adelante, ¿no? Pero sin duda el mundo está hablando de esto y consecuencias políticas y económicas van a haber y están habiendo de lo grave que esto resulta a nivel institucional, porque lo explicaba Guarino, el presidente ya por el rol que cumple no podría haber escrito ese tuit. Entonces el nivel de gravedad que esto implica, más allá de las consecuencias que se fueron dando. Lo saludo a Juan Martín Graña, economista, gracias por sumarte con nosotros. Gracias por la invitación. Primero, un primer análisis, reflexión de todo lo que estás leyendo, viendo a raíz de esta situación. ¿Cómo calificás todo esto que pasó? A ver, para mí hay como tres grandes certezas que se fueron confirmando del viernes para acá. Primero que evidentemente este Libra era una estafa. Es una estafa donde este posteo que Patricia Bullrich plantea como es un simple posteo, es la clave de toda esta estafa, porque si no, en el mundo de todas las criptoactivos, no hay forma de destacar uno sobre otro, salvo que una figura influyente le empuje. En ese caso, el posteo de Milei es clave. Y por otro lado, todas las conexiones que se han ido viendo con Julián P., con Davis y demás, y todos los influencers internacionales, está claro que este es un proceso que viene de varios meses, con ciertos eventos de cripto en la Argentina, donde el Estado participó y financió. Entonces, la verdad que el entramado de cosas que se están surgiendo en estos días es tremendamente nocivo para el país en términos de lo que necesitamos para adelante. Además, uno plantea, vos decías, había 80 millones de dólares que alguien se llevó dentro de toda esta estafa. Hoy por hoy el número ya es más de 120 millones, porque siguen retirando fondos. Y entonces la pregunta es, no solo quiénes son los estafados, sino a dónde fue ese dinero. ¿Para qué lo iban a hacer? ¿Es algo para la campaña, para la financiación de la política, para el propio Milei y su equipo? ¿O es pago por acciones pasadas de la campaña? Es algo que no se sabe y que es el capítulo judicial que se tiene que abrir mañana para determinar responsabilidades, no solo políticas, sino penales al respecto. Esas son las tres direcciones que hablábamos, digo, hace un ratito antes de empezar la nota, y quiero que empecemos a detallar por lo menos cada uno de esos caminos. Consecuencias económicas que esto puede traer, políticas, y lo que está pasando a nivel internacional, porque digo, es tapa de todos los diarios, no es algo que solamente resulta ser un escándalo acá en la Argentina, no, está cruzando fronteras, lógicamente, porque además la mayoría de los estafados resultan ser extranjeros. A ver, en el capítulo internacional me parece que es un capítulo donde puede pasar cualquier cosa, porque gran parte de los damnificados parecen ser internacionales, sobre todo porque el dispositivo de esta estafa fue algo muy particular. El posteo de Milei ocurre un par de minutos después de que se activa este criptoactivo para que se pueda comprar, y el horario en el que se activa es una hora después, o justo después de que cierran los mercados internacionales, justo un viernes, cuando es un fin de semana largo, porque mañana no opera la bolsa de Nueva York porque es feriado por el Día de los Presidentes. Entonces, claramente estaba diseñado para que cualquier repercusión económica fuera temperada porque pasan un par de días, ¿no? Entonces uno ahora ve a todos los influencers internacionales que tienen tantos o más seguidores en redes sociales que Milei planteando, esto es una estafa. Sí. Y entonces uno podría pensar que la justicia argentina puede ser un poco lenta, perezosa respecto a un presidente en funciones. Afuera no tienen esas consideraciones. Claro. Entonces, tranquilamente, el capítulo judicial internacional puede terminar en donde sea. Mismo también, ¿qué pasa con el plan económico y el apoyo internacional de inversores a
en el Fondo Monetario, en los activos argentinos, en la economía financiera, es algo que habrá que ver mañana en la Argentina, pero sobre todo el martes en Estados Unidos, porque el lunes no hay actividad. Sí, eso en ese capítulo, digo, ¿tiene que ver con esta credibilidad perdida? Me parece que ahí se conectan las dos cosas, ¿no? Gran parte del plan económico de Milei descansa en la credibilidad y el perfil supuestamente de economista académico que sabe un montón, que las sabe todas, y el resto que los criticamos no sabemos, que hoy está en disputa, porque los dos caminos que tiene el gobierno para tratar de lidiar con esta crisis es: no es un corrupto, simplemente no sabía. Y si no sabías, ¿cómo podés ser un vanguardista de las cripto, de la apertura financiera? Digo, ahí me parece que entra en cuestión ese perfil, y recordemos que esta no es la primera estafa cripto en la que Milei está vinculado, ¿no? Durante su corta etapa como diputado nacional, él avaló una empresa que se llama CoinX, cuyo modelo de negocios terminó siendo una estafa, y el dueño terminó siendo apresado por la policía teniendo cocaína en el auto, y antes y durante gran parte de ese tiempo, él en sus redes sociales tenía en su perfil que era consultor de una empresa que daba cursos para hacer trading, que también tiene un perfil muy parecido a las andanzas de Cositorto. Entonces, uno ve un entramado donde el gobierno va a tratar de decir, no es una estafa, él no sabía, es un inepto. El problema es que es un inepto que ya tiene 2 veces vinculado a estafas de criptoactivos, y gran parte de su política económica está basada en una credibilidad propia. Exacto. Entonces, por ahí él pierden necesita todo que crean sentido. en él y que lleguen las inversiones fundamentalmente, que el Fondo Monetario Internacional siga creyendo, y si se pone del lado de la ineptitud, todo eso no tiene resultados Es complicado, y positivos. sobre todo por las últimas 2 semanas los habrán visto la gente en la casa, que tanto Caputo como Milei están diciendo: bueno, todo lo que estamos viendo, que en otros momentos de la historia reciente de Argentina terminó en una gran crisis cambiaria, en explosión del dólar y demás, hoy es diferente. ¿Por qué es diferente? Te dicen. Y bueno, porque está Milei, porque estamos bajando la inflación, porque todas esas cosas están necesariamente basadas en que la gente puede confiar en Milei y en que esto va a ser distinto. Ahora, si tenemos un presidente que se empieza a discutir si es honesto, si es capaz, si está vinculado a estafas, me parece que toda esa credibilidad que es fundamental en este momento tan complejo del programa económico de Milei, donde empieza a haber tensiones muy claras en términos del dólar, la balanza comercial, la inflación, digo, hoy por hoy es el peor momento para que le pudiera estallar esto. También pensemos que en un par de semanas, un par de meses, empieza la campaña electoral tan fundamental para ese plan. Sí, y esto pasó un tiempo después de que se haya presentado también la meme coin de Trump, ¿no? En su momento, digo, y eso también hay diferencias que hay que explicarlas, entiendo yo, no sé si vos también las tenés claras, digo, en este sentido de cómo se presentó lo de Trump y cómo se presentó lo de Milei, que tenía detrás un proyecto de crecimiento de país, digo, yo no sé si está bien interpretado, pero lo decía ayer como una doble estafa, ¿no? En el sentido de que primero comprá la cripto, que la cripto se acaba de crear y no tiene ningún sustento de nada, vamos a ver qué tal te va comprando esta cripto, pero al mismo tiempo comprala porque eso va a hacer crecer tu emprendimiento y el país. O sea, nada de esto era verosímil. Por eso ahí hay una gran discusión, el meme coin de Trump, que efectivamente es algo muy menor. El planteo, el posteo de Milei no era simplemente una inversión en un activo y nada más, sino que se supone que era para fondear un proceso de inversión en pequeñas empresas, era algo mucho más grande. La cuestión es que en las últimas semanas ha habido una reiteración de todas estafas de muy corto plazo, donde en un par de horas vuela el precio y a los 2 minutos los que tienen gran parte de esos activos los venden, hunden el precio y desaparece, ¿sí? 2 días antes o 3 días antes ha habido una exactamente igual que la de Milei en África, ¿sí? Una semana antes, un rapero muy conocido en Estados Unidos, también con posiciones antisemitas, nazis, que se llama Kanye West, había expuesto en sus redes sociales que le habían ofrecido $2 millones para hacer exactamente lo que hizo Milei. Le habían dicho, te damos $2 millones si vos posteás en tus redes sociales que vamos a sacar un criptoactivo, y a las 6 horas, lo tenés que mantener 6 horas, y a las 6 horas lo das de baja y decís que te hackearon la cuenta. Eso es exactamente lo que hizo Milei. Lo posteó, desapareció de las redes sociales Milei, y a las 4 o 5 horas vuelve y dice, no, bueno, me doy de baja. No se animaron a hablar de hackeo, por lo menos desde el gobierno. Sí salió al principio la militancia, al principio, porque al muy poco tiempo ya se notaba que esto era claramente una estafa, porque en los criptos es muy claro quiénes tienen los activos, quién los están comprando, y entonces se veía que cuando lo lanzan había un puñado de cuentas que tenían 50-60% del total de activos
a disposición. Y eso es claramente un peligro, porque vos comprás y esas cuentas que tienen casi todas, las venden Sí, claro. y rompieron, que es lo que finalmente pasó. Entonces, a los minutos de lanzarse, un par de influencers analizan el activo y dicen, esto es un problema. Y entonces ahí los que defienden a Milei salen a decir, no, bueno, es que le hackearon. Y al poco tiempo sale el posteo de Lila Limone que dice, no lo están Hackeo no hackeando. es. Hackeo no es. Y entonces ahí se abre la pregunta, bueno, ¿por qué postea esto? ¿Le ofrecieron dinero como el caso que denunció el rapero estadounidense o es otra cosa? Y ahí entonces necesariamente un capítulo penal hay. Hay que distinguir responsabilidades. ¿Es Milei? ¿Es el equipo de Milei? ¿Es alguien del equipo de Milei? ¿No? Y acá están, lo que vos preguntabas, los influencers internacionales que han dicho, me querían cobrar para tener una reunión con Milei, me propusieron alguna alternativa. Entonces, me parece que hay demasiada información dando vuelta como para que esto no siga teniendo repercusiones para adelante. Claro, bueno, una de las preguntas que le hacía hace un rato a Julián Guarino era si era posible desde el gobierno, porque pareciera que cada vez intentan distanciarse más de lo ocurrido, siguiendo con su agenda y con otras actividades, de si el camino puede ser alegar inocencia cuando hay tantos elementos que lo implican. Fotos, por un lado, vinculaciones, gente que le hizo contacto en su momento, y ahora referentes del mundo cripto que salen a denunciar ciertas situaciones irregulares al menos, ¿no? Y sin duda la desconfianza en general del mundo cripto hasta hace muy poco, muy allegado a la figura de Javier Milei. Entonces, ¿qué crees que puede llegar a hacer el gobierno? ¿Crees que puede ir por el lado de alegar inocencia con todos estos elementos? Yo creo que lo van a intentar. Yo creo que lo van a intentar porque de las dos alternativas que charlábamos, de sí, es una estafa, Claro, Milei lo si no, ¿qué van sabía a y lo decir, no? posteó y Sí. se enriqueció con esto, obviamente no les queda otra que esta, pero no es una salida con bajo costo. Es obvio que van a intentar hablar de otras cosas. El problema es que el mundo internacional cripto va a seguir hablando de esto, ¿no? Porque estamos hablando de estafados por un presidente de la nación. No es que cualquier otra persona, un famoso. Ustedes antes de empezar la entrevista ponían un recorte de una entrevista a un influencer cripto que decía, a mí me avisaron que esto se iba a lanzar, me querían meter dentro del paquete y no solo yo invertí, sino que me querían regalar parte de los activos, como para justificar mi participación. Y yo dije, no me pueden regalar activos. Yo tengo que participar o no participar. Todo lo que pase yo lo tengo que poder contar. No, bueno, entonces él se corrió. Entonces, claramente desde el vamos, esto no era una jugada como planteaba Milei de un financiamiento para. Era una estafa cripto como cualquiera. Entonces la discusión es hasta qué punto está involucrado y hasta qué punto no. Pero que fue una estafa, seguro. La cuestión es cómo sigue. El cómo sigue, me parece, en la Argentina tiene estos dos capítulos. ¿Qué pasa con el plan económico y la credibilidad y la figura de Milei, que me parece que está golpeada? Y el gobierno va a tratar de hacer todo para cambiar el eje, como para tratar de que esta discusión no llegue al resto de la población, porque por ahora es algo menor. Empezó el viernes en Twitter, donde todos los que estamos en Twitter lo sabíamos, pero de ahí a poco empieza a salir hacia los medios, etc. ¿Qué pasa con el capítulo internacional, no? Argentina, parte del programa económico de Milei, hoy está en negociar con el fondo todavía más dinero del que le debemos. ¿Qué pasa con la imagen de Milei en el mundo internacional después de haber protagonizado esto, ¿no? Parte de la respuesta a eso lo veremos el martes en qué va a hacer los activos argentinos reales, ¿no? Los bonos, las acciones de las empresas argentinas existentes en Estados Unidos. Va a ser un gran problema, no tanto, ahí vamos a tener la primer dato de cuán fuerte viene esto a nivel internacional. Y veremos qué pasa en la Argentina, ¿no? El capítulo judicial y el capítulo político en el Congreso. Exacto. A nivel internacional nos tiene acostumbrado Javier Milei a ser un personaje excéntrico que trasciende las fronteras por alguna cuestión, por algún discurso, por alguna decisión, por alguna actividad. Creo que acá el punto de inflexión es lo negativo del impacto, ¿no? A diferencia de quizás otros momentos donde incluso el propio gobierno se siente orgulloso de cómo trasciende la figura de Javier Milei. Acá, lejos de sentirse orgulloso, uno lee las tapas de los diarios y es para esconderse abajo de la cama, ¿no? Por parte del gobierno. Es muy buena la comparación que vos hacés, porque venimos de la anterior exposición internacional de Milei, fue ese discurso completamente reaccionario en Davos, que era un foro económico y él estaba asociando la homosexualidad a la pedofilia. Ese es el anterior antecedente internacional fuerte, donde obviamente toda la internacional ultra estaba a favor de su discurso y todo el resto del mundo decía esto es una barbaridad,
hubo una marcha en la Argentina, digo, para ver las repercusiones, y hoy por hoy, el siguiente momento donde Milei es noticia internacional, es tendencia internacional en las redes, es algo que es abiertamente negativo. Otra vez, podemos discutir si es desconocimiento y torpeza o parte del entramado delictivo, pero no hay nadie que esté hablando de esto está bien. Digo, uno ve los influencers, uno ve las notas de los diarios que no tienen que ver con el mundo cripto y las finanzas, todas son noticias de la estafa cripto vinculada a Milei. Algunos harán más hincapié en una cosa o en otra. Entonces, efectivamente, me parece que es un primer golpe muy fuerte a la imagen internacional de Milei, un presidente de un país con muchos problemas económicos, en proceso de ordenamiento. Bueno, ¿cómo explicamos esto? Sí. ¿No? Y me parece que además tiene un problema que es justamente la estafa o el problema delictivo es con un mundo del cual él era muy Lógico, parte, sí. ¿no? Porque la estafa es a personas que están en el mundo cripto, no es una estafa de otra cosa. Entonces es cómo se va a mover ese mundo que hasta ahora lo apoyó un montón respecto a una estafa que ellos, claramente, la gente que se dedica a eso, claramente distingue como esto es una estafa, no hay Lógico. otra forma de entender. Y corriéndonos del plano internacional y volviendo a nuestro país, ¿qué va a ocurrir respecto del proyecto económico de gobierno? Decías, primero, lo que le conviene al gobierno, lógicamente, es no perder la credibilidad. Hoy lo que más necesita son reservas. Exacto. Lo que tenemos hoy es que el modelo económico tiene este problema grande que es un doble problema. Por un lado tiene un atraso cambiario, el dólar está muy barato y eso genera un montón de problemas económicos a la producción, a la exportación y al empleo. Y por el otro lado no acumula dólares. Okay. El no acumular dólares, las reservas del Banco Central hacen que en el momento que el gobierno decida abrir el cepo, el gobierno tiene pocas herramientas para controlar el valor del dólar cuando ya no esté el cepo. Entonces, como el valor del dólar no le permite acumular reservas, tiene que salir a buscar dólares de otras fuentes. La fuente 1 que está dando vueltas es el Fondo Monetario, ¿no? El problema es que lo que sabemos, lo que ha trascendido, siempre uno puede dudar de lo que trasciende o no, es que el fondo está muy de acuerdo con que hay atraso cambiario y para prestar dinero tiene que devaluar y salir del cepo, lo cual el gobierno antes de las elecciones no va a hacer. Entonces están negociando un acuerdo corto donde el fondo le dé muy poco dinero como para pagarse a sí mismo los vencimientos que faltan y sobrevivir hasta las elecciones, apostando a que el gobierno le vaya de la mejor manera posible, algo muy similar a la lógica del préstamo anterior a Mauricio Macri, y después de las elecciones, ahí sí rediscutir el plan económico, donde seguramente habría una devaluación, una salida del cepo, lo cual implica más inflación, una nueva recesión, pero ahí sí con fondos frescos. Ahora, ¿qué pasa en todo este programa económico si el perfil de Javier Milei cae en las encuestas y el perfil de Milei queda muy embarrado con esta cuestión? Es la base de todo el plan. Por ahora no quieren devaluar para que no se le toque el índice de inflación, entiendo yo. Pero el presidente ni siquiera, y te hago esta última, digo, ni siquiera admite que está atrasado el dólar. ¿Le parece que está en el lugar donde tiene que estar? Bueno, ahí uno podría decir como economista es muy difícil que el gobierno pueda salir a decir sí, el dólar está atrasado porque automáticamente todos saldríamos a comprar dólares. El problema es que me parece que enfocan mal el problema y lo que deberían discutir ellos no es que hay atraso, sino que el atraso es sostenible, que tienen los instrumentos para hacerlo. Ahora, el problema es que para hacer eso deberían tener reservas en el Banco Central. Claro, no entonces, sabemos si lo tienen. Están entrampados en su propia política, entonces yo les recomendaría que no hablen más del tema, pero ellos están muy decididos y durante 2 semanas Milei y Caputo era una batería de todos los días, estaba uno de los dos defendiendo lo que es indefendible. No hay ningún economista en la Argentina que lo diga, acá hay atraso cambiario, la discusión es cómo se resuelve. Sí. Nosotros diríamos, los economistas, esto genera problemas más allá del dólar en la producción y en el empleo. Y postergar su solución hasta después de las elecciones es una mala política económica porque estás decidiendo hacerlo simplemente para ganar elecciones. Y al día siguiente de las elecciones, ¿qué pasa? Ahí tenemos un problema y es parte de una mentira con la que vamos a entrar a las elecciones. El gobierno va a decir, está todo fenómeno, esperando que nadie se dé cuenta que al día siguiente va a devaluar de las elecciones, cuando todos sabemos que eso es lo que va a pasar. Gracias, Juan Martín. Por favor, Muy gracias por la claro. invitación. Gracias, hasta la próxima.